En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Olá, meus amigos. Hola mis amigos, Deus abençoe. que Dios los bendiga, que Dios haga de cada uno de ustedes la propia bendición, la propia fuente de bendición. Por lo tanto, nosotros queremos comenzar meditando sobre la palabra. La palabra, por la palabra de Dios, se dio inicio a todo lo que existe en los cielos y en la tierra. Toda la creación comenzó con la palabra de Dios. Toda la creación. Usted sabe que un matrimonio también comienza con una palabra, un noviazgo, un compromiso, todo comienza con una palabra. La profesión que una persona abraza comienza con el estudio de la palabra. Entonces la palabra es lo que comunica a las personas, es lo que hace que las personas se comuniquen, es de alma a alma. Pero la palabra de Dios es más que una palabra. La palabra de Dios trae a la existencia las cosas que no existen. ¿Cómo se entiende eso? Solo a través de la fe. Y por eso el Señor Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Me gusta hablar, predicar y enseñar sobre la palabra de Dios porque ella despierta una fe inteligente, una fe que piensa, una fe racional, una fe que pesa, que evalúa. Y esa es la fe que Dios nos da a través de su palabra. Eso es muy interesante. Usted, mi amiga y mi amigo, que desea construir su vida, ya sea en una profesión, en un matrimonio, ya sea en cualquier actividad de su vida, usted tiene que comenzar con la palabra. Tiene que comenzar oyendo la palabra que trae vida, que es la palabra de Dios, que inspira, que orienta, que hace que nos sintamos seguros. Porque no es simplemente la palabra de un hombre o una mujer, sino la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios trae a la existencia las cosas que no existen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lleva espíritu y vida. El espíritu de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Eso es bárbaro. Y cuando nosotros le damos oído a la palabra de Dios y la obedecemos, la practicamos, entonces esa palabra se materializa como una vida nueva en nosotros. Por eso es importante que todos le demos la importancia que la palabra de Dios merece.
porque la palabra de Dios es Dios hablando con nosotros. Yo no encuentro nada más importante en esta vida que la propia palabra de Dios, porque fue ella la que me dio vida. Fue la palabra de Dios la que me dio la vida. Y es más, eso es tan fuerte, porque recuerdo que cuando la oí por primera vez, quedé encantado. Y yo era una persona problemática, yo era una persona acomplejada, yo era una persona, ¿vio cuando uno se siente el patito feo de la familia? Así era yo. Yo me sentía así. No que mis familiares me vieran así, pero yo me sentía así. Yo estaba oprimido, tenía miedo, era tímido. Usted no tiene idea de la timidez que llevaba en mí. Pero cuando conocí la palabra de Dios, cuando tuve acceso a la palabra de mi Padre, de mi Señor, de mi Dios, entonces esa palabra me liberó de mis complejos, de mi timidez. Me liberó de todo el desánimo que llevaba, de toda la miseria espiritual que llevaba dentro de mí. Y me hizo una nueva criatura. Y es eso lo que la palabra de Dios hace. Quizás cuando usted lee la Biblia, lee sin meditar, lee rápido, lee queriendo llegar al final del capítulo para venir y confesar, mira, leí el capítulo tal y tal, pero si usted no lee la Biblia comiendo cada palabra, observando sus acentos, sus puntuaciones, si no la observa, entonces no la va a aprovechar. Por ejemplo, ahora estamos hablando de la palabra de Dios. Vea lo que Jesús dijo. Las palabras que yo os he hablado, las palabras de Jesús, las palabras que yo os he hablado, son espíritu y vida. Son espíritu y vida. Es decir, el Espíritu de Dios, la vida de Dios, nos es transmitida a través de su santa palabra. Entonces, amiga y amigo, lea con cuidado la palabra de Dios, lea despreocupada, despreocupado, lea sin ansiedad, lea y medite en cada palabra. Observe cada coma, observe perfectamente los verbos y usted va a descubrir un tesoro, que es la vida nueva, que Dios le transmite a través de su palabra. Usted sabe que Abraham recibió la palabra de Dios. Yo te bendeciré. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Abraham recibió la bendición de la primogenitura. Abraham fue hecho primogénito de Dios. Después, Abraham le pasó la misma bendición, la misma palabra, el mismo espíritu, la misma vida a su hijo Isaac. A su vez, su hijo Isaac le transfirió esta herencia magnífica, gloriosa y divina a su hijo Jacob. Y Jacob luego se la pasó a sus hijos. Y así, mi amiga y mi amigo, esa palabra llegó a nosotros. Y llega a usted ahora para arrancar de adentro suyo esas tinieblas, ese espíritu de sentirse disminuida, ese espíritu de descuido hacia usted, ese espíritu de patito feo, de patita fea, y hace de usted una persona, un gigante en la fe.
transforma su mente. La palabra de Dios, transformando nuestra mente, transforma nuestra vida. De nada sirve que usted conquiste todo el oro del mundo si adentro de su cabeza no está la palabra de Dios, que es espíritu y vida. Usted seguirá siendo pobre y miserable. Esa es la verdad. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y vida. Lea la palabra de Dios con cariño, con cuidado, con ternura, con atención, y usted va a descubrir su grandeza, efectuando maravillas en su vida. Yo estaba oprimido, era un endemoniado, estaba poseído por espíritus inmundos. Pero cuando escuché la palabra de Dios, cuando la leí, cuando entendí la palabra de Dios, cuando bebí de la palabra de Dios, los espíritus de la debilidad, de la miseria, los espíritus de la timidez, el espíritu de la prostitución, el espíritu de esa vida mezquina e indecente que viví, salió. Esos espíritus se fueron y el Espíritu de Dios pasó a habitar en mi mente. Por eso el apóstol Pablo dice: nosotros tenemos la mente del Señor Jesucristo cuando tenemos el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y hasta mañana, en el nombre del Señor Jesús. El obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com. Más cerca suyo. Tenemos el deseo de conocer a Dios. Tenemos el deseo de caminar con Él, así como Enoc, Noé, Abraham y tantos otros héroes de la fe. Andar con Dios es tener comunión con Él. No podemos alcanzar esa comunión sin apartarnos del pecado. Dios es luz y no podremos andar con Él si estamos en tinieblas. La obediencia a su palabra, con una vida moldeada por Él, nos concede el privilegio de poseer la comunión con Dios y ser verdaderos héroes de la fe. Si usted tuviera comunión con Dios, hoy y todos los días de su vida, podrá disfrutar de la promesa de los vencedores. Pero en Sardis tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Iglesia Universal del Reino de Dios. Bueno, me llamo Hugo. Cuando yo llegué a la iglesia, tenía un carácter muy mal. Me peleaba con todo el mundo. En mi trabajo era insoportable. Mi trabajo en mi casa, llegaba a mi casa era pelear con mi señora, era discutir, tenía un carácter que no me bancaba nada. Y bueno, así fue cuando fui invitado a la iglesia. Tenía odio a todo, odiaba. No quería a nadie, era una persona que no tenía amor con nada. Odiaba a todo el mundo, me peleaba con todo el mundo, no tenía paz. En mi vida realmente era odio. No sabía lo que era amor. No conocía la palabra amor, me hablaban de amor, yo no sabía lo que era una palabra amor. Realmente es muy feo. No sé, yo buscaba la forma de querer cambiar. Estaba bien un rato, pero era un segundo que estaba bien. Al rato ya volvía de vuelta a estar con ese mal humor que me molestaba todo. A veces mi señora me hablaba y ya me ponía mal humor, me molestaba lo que ella me hablaba, lo que me preguntaba. Constantemente estaba con ese odio dentro mío. Quería cambiar, yo buscaba cambiar y no encontraba la forma de cambiar. Yo quería cambiar porque sé que me estaba dañando, yo me daba cuenta que estaba dañando a mi familia, que le estaba haciendo mucho mal a mi familia. Notaba que
Y de a poco mi señora ya la estaba cansando. Yo notaba que ella ya estaba cansada de mí, de aguantarme muchas cosas. Y bueno, detrás de eso yo también entré en los vicios, me refugiaba en el alcohol, tomaba mucho, salía a las noches, llegaba al otro día borracho y mi señora mal, llegar a mi casa era todo discusión, problema, no había un diálogo, no había paz en mi casa. Me sentía realmente muy mal, sentía un espacio vacío en mi corazón, me sentía muy solo, que no tenía nadie con quien poder contar algún problema que yo tenía. Me sentía muy mal, muy vacío estaba. Intenté quitarme la vida varias veces. Entré oportunidad, intenté quitarme la vida, porque sentía que ya mi vida no tenía sentido. Estaba muy vacío, había entrado en la depresión, estaba muy deprimido. Llegué y me recibió el pastor, hablé con él, me habló y sentí un alivio cuando hablé con él, como que me descargué, como había encontrado una persona con que yo pude hablar, que hacía mucho tiempo que buscaba en hablar, y pude descargar lo que yo estaba sintiendo y me invitó a que siga viniendo. Y así empezó. Yo empecé a pedir perdón, a limpiarme, a sentir un alivio y a pedirle perdón a mi señora por todo lo que le había hecho, a mis padres, mis hermanos, a todos les empecé a pedir perdón, como que me empecé a limpiar. Y así fue que recibí el Espíritu Santo, un día que no me olvido más. No me olvido la fecha, no me olvido el año, fue algo maravilloso que para mí fue algo que no me voy a olvidar jamás en mi vida. Fue cuando fui bautizado en el Espíritu Santo. Buscar el Espíritu Santo es necesario. Creo que sin el Espíritu Santo no somos nada. El Espíritu Santo te guía, te da fuerza, te fortalece. Hay trabas, pero el Espíritu Santo te dirige. Cenó mi corazón, estoy limpio, no tengo odio, no tengo rencor, conocí la paz, conocí el amor. Tengo una familia maravillosa, tengo una esposa que está conmigo, de fierro, que me bancó todo. Ahora sí sé lo que es el amor y lo maravilloso que es el Espíritu Santo.